Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta actividad del Instituto de Derecho Internacional del Trabajo del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal. En esta oportunidad tenemos el honor y el placer de recibir a Javier Mujica Petit, un amigo o laboralista peruano con mucha experiencia. Ahora voy a leer brevemente su currículum, pero tal vez la persona con mayor experiencia de laboralismo en la actividad internacional del reclamo por la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Javier Mujica Petit es abogado peruano con una maestría de especialización en derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2 másters en la misma materia de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Integra el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad, del que ha sido fundador y 2 veces presidente. Ha conducido en diversas oportunidades misiones internacionales de investigación de la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la que ha representado en diversos órganos de la Organización de Estados Americanos. En reconocimiento a su labor, fue designado en 2 oportunidades coordinador general del proceso de formulación del primer y segundo planes nacionales de derechos humanos del Perú. Hace parte de diversas redes nacionales, regionales e internacionales vinculadas a los derechos humanos. Ha actuado en Perú como integrante del Consejo Consultivo de la Contraloría General y como asesor principal de la 4ª Vicepresidencia del Congreso de la República, siendo un litigante frecuente en el Sistema Nacional e Interamericano de Derechos Humanos, expositor frecuente a nivel nacional e internacional, en certámenes, foros y seminarios sobre las materias de su competencia. Se ha desempeñado también como consultor, tanto en el ámbito parlamentario como en el de las agencias internacionales de cooperación al desarrollo y del sistema de las Naciones Unidas, tales como OIT, UNIFEM y el PNUD. Ha publicado un importante número de artículos, ensayos y libros sobre materias relacionadas con el derecho del trabajo y la seguridad social, el derecho internacional de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad, la responsabilidad social empresaria y los vínculos entre empresas y derechos humanos. Para nosotros, desde el Instituto, por supuesto, es una actividad clave porque de algún modo lo que queremos transmitir y aportar al colegio y a los matriculados es justamente esta posibilidad del litigio internacional a través de los distintos órganos de reconocimiento de los derechos, sobre todo los derechos sociales, pero por supuesto todo el conjunto de los derechos humanos, dentro del cual los derechos laborales son parte. Tenemos 1 hora y media. Javier ya ha preparado una presentación y no nos va a dar el tiempo incluso para darla entera, pero si te parece, Javier, comenzamos de modo a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Con un solo aviso, en la medida que quieran, pero sobre todo después de que vaya avanzando la exposición, sobre todo tratando de que nos queden unos minutos al final para responder algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Bueno, Javier, quedás a cargo. Muchísimas gracias por tu participación y cuando me decís, vamos pasando también incluso la presentación. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esta larga presentación que ha hecho Matías un poco describe la longevidad de la persona que les está hablando y también la longevidad del recorrido que ha hecho para tratar de dar las herramientas a disposición de los laboralistas para defender y promover los derechos de las personas que trabajan. Yo estudié Derecho hace 50 años y cuando se estudiaba Derecho en la universidad en la que yo lo hice, que era la Universidad Católica del Perú, no se enseñaban los derechos humanos, no existía un curso sobre esta materia. Recién en años posteriores se fue creando esta disciplina ligada al derecho internacional y los laboralistas que se formaron posteriormente tuvieron un bagaje académico que agregar a su formación en la propia disciplina laboral para ampliar el impacto de las cosas que hacían para defender los derechos de los trabajadores. Mi recorrido fue un recorrido de aprendizaje autodidacta, de ensayo, error, aproximación, que me condujo
a pasar progresivamente del laboralismo al constitucionalismo y del constitucionalismo al empleo de las herramientas del derecho internacional público y en alguna ocasión del derecho internacional privado, incluso para promover los derechos de los trabajadores. Nosotros acuñamos una terminología que hablaba de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que va más allá de lo que nosotros también como abogados comprendíamos como la judiciabilidad de estas materias. La justiciabilidad es el género y la judiciabilidad sería la especie más próxima al quehacer de un abogado, pero la justiciabilidad le ofrece a las personas que trabajan por los derechos de los trabajadores muchas más herramientas, no solamente las del litigio en la jurisdicción interna o en la jurisdicción internacional, sino también la acción de incidencia política y social sobre espacios que no son jurisdiccionales, con nuevos escenarios que se han ido abriendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los que vinculan el comercio y la inversión internacional con la protección de los derechos de los trabajadores, las herramientas que están en los acuerdos comerciales para defender los derechos laborales o ambientales, por ejemplo. O más recientemente, sobre todo a partir de este mejor entendimiento de lo que es la eficacia horizontal de los derechos humanos en relación con los impactos negativos de las empresas en este ámbito, también lo que es el empleo de las herramientas derivadas de la aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Es una materia que también se ha ido instalando en los foros jurisdiccionales, por ejemplo, en la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos en los últimos años. Estoy hablando de los últimos 5 o 6 años, no más que esto. Entonces, hay muchas maneras de defender los derechos de los trabajadores y lo importante es saber cómo podemos aproximarnos a ellas. Yo esta intervención la voy a dividir en 2 partes. No sé si podemos poner la siguiente imagen que dice contenido de la presentación. Matías, ¿me corroboras? Yo quería hablar en la primera parte sobre la materia con la que trabajamos los abogados en este ámbito, ¿no? Que es el ¿para qué? El qué son los propios derechos humanos. Para defender los derechos de los trabajadores hay que conocer exhaustivamente el contenido de estos derechos laborales, tanto en el plano individual como en el plano colectivo, y el contenido de las obligaciones que generan estos derechos en cabeza de los estados y en cabeza de actores no estatales cuyas actividades impactan en los derechos humanos. Creo que si un abogado o abogada, abogadista, no conoce al dedillo exhaustivamente este contenido, tanto de los derechos como de las obligaciones, desaprovechará una oportunidad para incrementar el impacto de su actividad en ese terreno. Y esto es lo que yo quisiera tratar en primer lugar, junto con la idea de para qué litigamos los derechos de los trabajadores, que está muy vinculada a la noción del litigio estratégico, digamos. Nosotros no agotamos nuestra práctica en un caso específico, sino que pretendemos que estos casos sirvan para remediar o impedir la violación de los derechos humanos en futuras ocasiones. Y la segunda parte la voy a enfocar en lo que es el empleo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Entonces, vamos directamente con la primera parte, que tiene que ver con esta idea del contexto en el que actuamos, ¿no? Un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos, no solamente en términos de pérdida de las libertades políticas, de amenaza al ejercicio de la participación y expresión de los actores sociales, por ejemplo, la criminalización de las actividades reivindicativas de derechos, sino también en un contexto de hegemonía de un modelo económico global, de la economía neoliberal, digamos, que vacía de contenido los derechos sociales, que instala un escenario de permanente sobrevivencia, no de vidas dignas o decentes, no de empleos adecuados y protegidos, sino de una suerte de supervivencia, de escenario salvaje, con la concentración del poder y la riqueza en muy pocas manos, y todo esto, tanto en el plano civil y político como en el plano económico, social y cultural, representa una negación sustantiva de lo que entendemos por derechos humanos, que es la siguiente imagen, Matías, que tiene que ver con para qué fueron pensados los derechos humanos.
Y los derechos humanos fueron pensados fundamentalmente para garantizar la autonomía de las personas y de las comunidades. La autonomía para proyectar sus proyectos de vida, valga la redundancia, para determinar con libertad qué es lo que querían vivir en sus existencias, ¿no? Y por eso el entendimiento también de que cada uno de estos derechos representa una dimensión sin la cual esas vidas dignas no pueden ser vividas. Lo podemos ver en la siguiente lámina también, que habla de derechos humanos universales, indivisibles, interdependientes, anteriores y superiores al Estado. El Estado no da los derechos, el Estado los reconoce y está obligado a respetarlos. Y también la idea de la progresividad de los derechos humanos. Los derechos humanos son conquistas sociales. Derechos humanos del año 2024 no son los mismos derechos humanos que fueron pensados en 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal en diciembre de ese año, o en abril de ese año, cuando se adoptó la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre. Los derechos humanos hoy han expandido el ámbito y la profundidad de nuestro entendimiento de qué esferas de la dignidad merecen ser protegidas. Y hay y habrán más derechos humanos en la medida en que avancemos en la conquista social de estas prerrogativas que entendemos como indispensables para vivir dignamente. Este desarrollo evolutivo también se ha trasladado de una comprensión más completa, diría yo, sobre quiénes son los responsables de respetar, garantizar y proteger estos derechos. No solamente las autoridades estatales como garantes primarios, por ser los suscriptores de los tratados internacionales que reconocen estas prerrogativas, sino también otros actores no estatales, hoy más caracterizadamente lo que son las empresas, tanto a nivel transnacional o multinacional como a nivel del derecho interno. Esas son nuevas facetas de lo que entendemos como elementos sustantivos del escenario de protección de los derechos humanos y también esta idea del jus standi, de la ciudadanía global de la persona humana. Hasta 1948, el derecho internacional era un derecho esencialmente de prestaciones recíprocas entre estados. Las personas, los individuos, incluso las colectividades no tenían arte ni parte en ese ámbito. Y hoy es algo muy distinto. Hoy día la persona tiene personalidad jurídica para actuar internacionalmente, para confrontar los actos u omisiones de los estados que conducen a una negación de su dignidad. Y esto es importante porque estos son los logros que se han ido conquistando a lo largo del tiempo. Seguimos avanzando entonces, Matías. Y se han no solo establecido sistemas internacionales que se complementan con los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos, sino que también hemos avanzado en una comprensión de lo que es la interrelación entre los sistemas internacionales de protección. No hay varios sistemas internacionales de protección, hay un sistema global en el que interactúan las decisiones de todos estos órganos, en las que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen que hacer con el desarrollo de la jurisprudencia del sistema interamericano y viceversa, y también con el sistema africano de protección de los derechos de las personas y de los pueblos, y cómo también se complementan las decisiones de los organismos que tienen funciones o cumplen funciones jurisdiccionales con los organismos convencionales y no convencionales del sistema universal que van desarrollando también estándares en materia de derechos humanos. Es decir, el Corpus Juris Internacional es hoy algo muy potente para la defensa de los derechos humanos. Entonces, no es razonable interpretar las normas de derechos humanos de manera aislada, sino que hay que leerlas en relación con lo que establecen otras normas en otros instrumentos, incluso en otros sistemas jurídicos que también están enfocados en la protección de los derechos humanos. Como dice aquí, las normas regionales operan en el marco de la universalidad de los derechos humanos. Y estas normas tienen que ser examinadas en función de su impacto en el derecho interno, justamente porque los estados ratificaron los tratados para comprometerse a garantizar estos derechos. Esto está en la Carta de las Naciones Unidas, siempre es bueno echarle un repaso, en los artículos 55 y 56, reforzado por el artículo 102, que dice que
el sentido, la razón de ser del sistema internacional de naciones es garantizar las libertades y derechos fundamentales de las personas allí donde ellas están, y que hay un deber de cooperación entre todas las partes para garantizar que esto ocurra. Y además hay una primacía, es decir, en el derecho internacional, en el sistema jurídico global, los tratados internacionales de derechos humanos están en el top, arriba. Debajo están los tratados que no son de derechos humanos, debajo las constituciones, debajo las leyes, debajo los reglamentos, etcétera, etcétera. Hay una primacía jerárquica. Y en caso de conflicto entre una norma de derecho internacional cualquiera, por ejemplo, un tratado internacional de comercio o de inversión, y una norma internacional de derechos humanos, prima la norma de derechos humanos, y eso hay que creérselo para hacerlo valer. Y esto es importante. La siguiente, por favor, Matías. La siguiente imagen. Y lo que decía un poco al principio, ¿no? Para poder reclamar un derecho, uno tiene que conocer exhaustivamente cuáles son todos esos contenidos del derecho que necesitamos identificar para saber exactamente qué es lo que vamos a reclamar. Y en el campo del derecho al trabajo tenemos como tres planos, digamos. Los derechos vinculados al trabajo, los derechos en el trabajo, las condiciones equitativas, satisfactorias, seguras en el empleo, y las libertades sindicales, la libertad de asociación, de negociación colectiva y de huelga, que se complementan, y en las que el papel de las libertades sindicales es un papel que alimenta el desarrollo de los derechos. Los derechos laborales son derechos individuales, son derechos colectivos, están relacionados con todas las personas que trabajan, no solamente el trabajo subordinado, también el trabajo independiente o por cuenta propia, y es fundamento para el ejercicio de otros derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, a la salud, al desarrollo de la personalidad. Esa es la interdependencia, indivisibilidad e interrelación de todos los derechos humanos. Y estos contenidos están protegidos por un elenco muy amplio de normas internacionales, ¿no? Las normas de carácter general del Sistema Universal, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948, diciembre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su correlativo en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, todos ellos hacen parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, dentro de los cuales podemos ver los derechos laborales. Están también los 190 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que ha enfocado su atención prioritaria en los derechos fundamentales, básicamente la libertad de asociación y libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso, del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación. Más recientemente se agregó la protección efectiva de las condiciones de un entorno seguro y saludable en el trabajo. Eso es en el ámbito global. Luego tenemos normas del sistema universal enfocadas en ciertas categorías de personas, es decir, no solamente la protección general, sino la protección reforzada de personas y colectivos humanos que viven en situaciones estructurales o históricas o incluso coyunturales de desmedro en el goce de sus derechos humanos sin discriminación, como es el caso de las personas discriminadas racialmente, el caso de las mujeres, de los niños, de los trabajadores migratorios y sus familias, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. También, lo había mencionado, los otros sistemas regionales que se complementan con el nuestro, el interamericano, el europeo y el africano. Y tenemos, por último, las normas de nuestro propio sistema regional, que incluyen la Carta de la OEA, modificada en 1967 y reforzada en sus aspectos económicos y sociales, la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre, anterior a la Declaración Universal en 1948, la Carta Interamericana de Garantías Sociales, que es un instrumento internacional que creo que poca gente conoce y menos usa, que es un instrumento internacional de vanguardia, de avanzada, que trató muchos de los derechos laborales que fueron reivindicados 40 y 50 años después, que lo vamos a ver a continuación. Y luego otros protocolos que tienen que ver ya con la protección de la mujer frente a la violencia o la discriminación, o de los propios pueblos indígenas, o de los adultos mayores, o de las personas con discapacidad, etc. En el Sistema Universal, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dedicado una observación general a desarrollar el contenido
del derecho del trabajo tanto en el plano individual como colectivo. Lo están viendo ustedes aquí en la pantalla, no me voy a detener demasiado en ello, pero yo creo que este es un instrumento relevante que ha de tenerse en cuenta siempre que nosotros nos enfoquemos en el análisis de qué es la violación que estamos encarando, ¿no? Y tiene que ver con las cosas que yo había mencionado antes, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a condiciones justas, equitativas, seguras, satisfactorias en los empleos, los derechos sindicales necesarios para mejorar a los primeros, y luego, por supuesto, los demás derechos humanos que no se pierden cuando uno ingresa a trabajar con nadie. Como todos los derechos humanos, hay ciertos componentes que se repiten en el campo del derecho a la salud, de la alimentación o de la vivienda, y también del trabajo, que habla de la disponibilidad, de la accesibilidad, de la aceptabilidad y calidad. Y en las siguientes láminas podemos mirar un poco rápidamente de qué estamos hablando, ¿no? Las condiciones adecuadas en el trabajo tienen que ver con la jornada y su limitación, el descanso, el tiempo libre, las vacaciones, regímenes disciplinarios adecuados, el ascenso y promoción en el empleo, es parte del contenido del derecho humano al trabajo, el salario o la remuneración adecuada, el desarrollo del trabajo en condiciones seguras y de higiene laboral, la estabilidad en el empleo, la igualdad de trato, oportunidades y no discriminación. La disponibilidad habla de la obligación del Estado de generar servicios para la colocación de trabajadores, no esperar que el mercado espontáneamente resuelva estas posibilidades del acceso a un empleo digno, permitirle a las personas, a los jóvenes, por ejemplo, identificar dónde hay empleos disponibles y la manera de acceder a ellos, justamente para garantizar estos empleos adecuados, ¿no? El Estado tiene que tener una política de empleo y ocupación y tiene que desarrollar orientación y formación técnico-profesional. Esas son partes del contenido del derecho al trabajo. Si yo evalúo la política laboral de un Estado, no puedo ignorar estas dimensiones como parte de las obligaciones del Estado sobre esta materia. Aquí estamos repitiendo un poco lo que acabo de decir, así que podemos avanzar. Matías. La accesibilidad tiene que ver con las oportunidades que las personas tienen para poder proveerse de un empleo que asegure sus condiciones de vida y subsistencia. El mercado de trabajo debe ser accesible a todas las personas sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Y cuando hacemos referencia a la igualdad de oportunidades, naturalmente estamos hablando de políticas afirmativas para las personas que se encuentran en situación de rezago por cuestiones o por explicaciones estructurales o históricas, y garantizar la no discriminación, la accesibilidad física, esto en particular para las personas con discapacidad, y el acceso a la información también en términos generales, accesibilidad. Por supuesto, la prohibición de la discriminación por cualquier motivo prohibido, raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, procedencia, origen social, lo que fuera. El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de esta política nacional de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. El Estado tiene obligaciones no solo positivas, sino también negativas. Tiene que derogar las disposiciones que impidan el ejercicio pleno de estos contenidos que hemos ido mencionando previamente. Hay una obligación de hacer y otra de no hacer, que se complementan entre ellos. Siguiente, por favor, Matías. El derecho al trabajo y las personas con discapacidad demanda políticas afirmativas. En ocasiones se establecen, por ejemplo, porcentajes de contratación obligatoria de personas con discapacidad en el ámbito público o en el ámbito privado, la obligación de establecer ajustes razonables que remuevan las barreras que impiden a las personas con limitaciones físicas o sensoriales o de cualquier naturaleza a desempeñar un empleo y que puedan integrarse en la sociedad en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, ¿no? Siguiente, por favor. Hay una obligación de asegurar información para que la gente pueda acceder a empleos, no solamente proveer la información, sino que garantizar que las personas puedan acceder a ella sin ningún tipo de barreras sobre qué está pasando con el mercado de trabajo. Esto tiene que ver con la vinculación entre educación y empleos, por ejemplo.
esta es una materia o esta es información que debería también proveerse en el sistema educativo para que se tenga presente cuáles son las habilidades, por ejemplo, que tienen que desarrollarse para garantizar que los jóvenes que egresan de los sistemas educativos puedan acoplarse sin obstáculos ni dificultades al propio mercado de trabajo. Y este derecho a la información no solamente tiene que ver con el acceso a estas oportunidades de empleo, sino también a los derechos que corresponden a los trabajadores y a los riesgos que pueden estar presentes en los empleos que van a llevar a cabo o desempeñar. Otro contenido fundamental es el que tiene que ver con la aceptabilidad y calidad de las prestaciones y servicios inherentes al derecho del que estamos hablando, en este caso los derechos laborales, pero esto aplica también para cualquier otro derecho económico, social o cultural. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias, condiciones mínimas que permitan una calidad adecuada de los empleos y en particular una protección reforzada de las mismas cuando se trate de sectores en condición o en situación de vulnerabilidad. Avanzamos. Los derechos laborales en su dimensión colectiva son derechos habilitantes. Sin ellos no es dable pensar en una mejora de las condiciones de empleo y de vida de las personas en su triple dimensión, una dimensión organizativa, una dimensión funcional y una dimensión inmunitaria, que tiene que ver con el derecho a formar cualquier clase de organización que sirva al interés de los trabajadores en los distintos niveles en que ello resulte necesario, a nivel de empresa, a nivel de la rama o sector en el que se ubican las empresas, como, por ejemplo, a través de las federaciones, o a nivel nacional o internacional. Las organizaciones que deseen crear los trabajadores con la más plena libertad, definiendo en sus estatutos la forma de organización y funcionamiento que mejor se ajuste a sus necesidades, sin interferencias indebidas de parte de las autoridades o de los empleadores. No solamente hay que proteger el derecho a que existan estas organizaciones, sino que además funcionen, es decir, que respondan a el propósito o utilidad para el que fueron concebidas, y por tanto proteger también esta dimensión funcional de las organizaciones colectivas de los trabajadores, y establecer, en tercer lugar, una protección, un fuero especial que garantice que no se vean afectadas precisamente por ejercer estas funciones de defensa de los intereses de los trabajadores. Ninguna clase de intervención que impida el pleno y eficaz funcionamiento de estas organizaciones creadas para proteger sus intereses o para mejorar sus condiciones de empleo y de vida. Siguiente, por favor, Matías. ¿Cómo se ve perjudicada la libertad sindical? De múltiples maneras, las conocemos, los ataques a la integridad física, incluso a la vida de los trabajadores, el arresto, la detención, el exilio, las desapariciones, las restricciones a su libertad de opinión y expresión, el no reconocimiento de las organizaciones que se constituyan, la exigencia de requisitos previos o de requisitos inalcanzables, el condicionamiento del ejercicio de este derecho a aspectos totalmente ajenos a lo que corresponde al funcionamiento de las organizaciones sindicales, o la injerencia en este mismo funcionamiento a través de la prohibición de sus reuniones o de sus movilizaciones o cosas por el estilo. Desconocer el derecho a redactar sus estatutos, organizar su administración, intervenir esa administración, por ejemplo, sus finanzas, o el alcance de los programas sociales que implementan las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor, Matías. Esto es en cuanto al contenido, tanto en su dimensión individual como colectiva, del derecho al trabajo y de los derechos vinculados al trabajo. Y luego están las obligaciones, ¿no? El Estado tiene una obligación de garantizar la plena efectividad de los derechos. Y esta plena efectividad transita un itinerario que va desde las condiciones mínimas que deben ser garantizadas, las condiciones que existen en el momento en que el Estado ratifica el tratado internacional que reconoce estos derechos, a lo que llamamos el umbral del derecho en el momento en que se ratifica esta norma, y luego la meta, que es el cumplimiento pleno, eficaz y completo del derecho. Los Estados tienen que avanzar progresivamente hacia la plena efectividad del derecho,
y deben garantizar en cualquier circunstancia o condición al menos las condiciones mínimas esenciales, el contenido mínimo esencial de los mismos. Y esto es muy importante. Los estados tienen que avanzar y no retroceder. Algunas de estas obligaciones son, como he dicho antes, de carácter progresivo, paulatino, se van realizando sucesivamente a lo largo del tiempo, pero se complementan con obligaciones de alcance inmediato. La primera de estas obligaciones de alcance inmediato es empezar a tomar medidas, desde el momento en que se ratifica la norma internacional que consagra el derecho. Y en segundo lugar, proscribir cualquier forma de discriminación en el ejercicio de los derechos. Estas obligaciones, además, combinan aspectos que suponen mandatos de hacer para el Estado y también prohibiciones. Hay una combinación de este tipo de mandatos, positivos y negativos, en todos los derechos humanos y en el caso del derecho al trabajo también. Se suele organizar de manera genérica las obligaciones de los Estados en tres campos: el campo de respetar, el campo de proteger y el campo de garantizar los derechos humanos. Yo voy a tratar de ir un poquito más allá de esto, mirando un poco más finamente el contenido de cada uno de estos aspectos. El deber de progresar y la prohibición de no regresividad es un aspecto fundamental en este ámbito. Es un aspecto justiciable, es decir, los retrocesos no autorizados o no justificados son plenamente justiciables, y así se ha ido entendiendo paulatinamente tanto en los sistemas jurídicos o jurisdiccionales de ámbito nacional como en el ámbito internacional, y en nuestro caso en el ámbito interamericano. Ha costado tiempo y trabajo, pero hemos logrado ya avances significativos en esta materia y podemos decir que estamos ante un nuevo escenario en ese terreno, como lo vamos a ver a continuación. Que haya un deber de progresividad no quiere decir que haya una prohibición absoluta de regresividad. En ciertas circunstancias se podían producir retrocesos en el alcance de la protección brindada al goce de un derecho, pero estos retrocesos tienen un estándar de justificación muy alto, reforzado. Es decir, no se pueden producir sino por una ley dictada por los congresos, justificada por el interés nacional. Tienen que ser naturalmente disposiciones que no quiebren el principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Si existen medidas menos gravosas, deberán preferirse las medidas menos gravosas que los retrocesos que se pretende imponer al ejercicio de los derechos en el ámbito del trabajo. Estas medidas no podrán ser de carácter permanente e indefinido, tendrán que estar precisamente por su ligación a una situación de necesidad circunstancial extraordinaria, a un plazo determinado al cabo del cual tendrán que revertirse y restablecerse las condiciones de ejercicio pleno de estos derechos. Es decir, la no regresividad es algo que tiene que ser examinado con mucho cuidado, mirando todos estos aspectos. Yo creo que en el caso argentino, por ejemplo, ahora con las medidas adoptadas por el gobierno de Milei, es algo que se podía plantear como una cuestión a debatir en el sistema interamericano, por ejemplo, o incluso en otros foros del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Siguiente, por favor, Matías. La obligación de respetar en su dimensión negativa impone el deber a todas las autoridades de no dañar los derechos humanos. Las autoridades no deben perjudicar en modo alguno el goce y disfrute de estos derechos, pero también les impone un deber positivo de remover obstáculos y de generar condiciones para el ejercicio del derecho. Si sabemos que tenemos reconocido una determinada dimensión del derecho al trabajo, condiciones equitativas, seguras y satisfactorias, por ejemplo, y no existen normas que desarrollen estos contenidos, ahí hay un incumplimiento de la obligación de respetar, que tiene que ser resuelta a través de una modificación normativa que permita o asegure el ejercicio del derecho. Los estados tienen que erradicar el trabajo forzoso, el trabajo infantil,
impedir que las personas puedan acceder a los empleos en igualdad de condiciones que los demás, sobre todo para las personas que tienen condiciones, como lo dije ya, estructurales o históricas de discriminación, tanto las que ya conocemos como otras que aparezcan en función de la evolución de nuestra vida social, digamos, ¿no? Siguiente, por favor. La obligación de proteger impone al Estado el deber de asegurar que cualquier persona que se vea afectada en el goce y disfrute de su derecho tenga acceso a un recurso que le permita remediar esa violación, que permita que se investigue quién ha producido la violación, que se le sancione, que se restituya o restablezca el ejercicio del derecho y que se establezcan condiciones para evitar que violaciones similares puedan ocurrir en el futuro. Y esto, otra vez, como en el caso anterior, supone no solamente la existencia, por ejemplo, de tribunales o de normas, sino también de medidas para que, por ejemplo, las privatizaciones no socaven los derechos de los trabajadores. Esto está en la observación general número 18 muy claramente, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha recogido en alguna de su jurisprudencia. La flexibilización del derecho del trabajo no puede significar una desprotección o la anulación del acceso efectivo de los trabajadores a sus derechos fundamentales o a las libertades esenciales que requieren para una vida digna, lo que incluye su derecho a la permanencia de sus empleos y a no ser separados de ellos, sino por una causa justa que esté prevista en la ley y debidamente comprobada, ¿no? Las obligaciones de cumplir o facilitar hacen parte de la obligación genérica de garantizar los derechos, que tiene que ver con medidas de todo tipo, medidas administrativas, judiciales, económicos, financieras, presupuestales, culturales, de cualquier índole que se entiendan como necesarias para el disfrute del derecho. Necesitamos instituciones, necesitamos normas, necesitamos funcionarios capacitados para cumplir con estas obligaciones estatales, necesitamos toda clase de recursos para que los derechos puedan cumplirse, y eso hace parte de aquello que el Estado debe hacer, de las medidas que debe adoptar para garantizar que esto ocurra en la práctica y no sea solamente un enunciado teórico sin consecuencias prácticas. Siguiente, por favor. ¿Qué clase de medidas se pueden citar al respecto? El deber de diagnosticar. ¿Cómo se puede promover una política nacional de empleo y igualdad de oportunidades si se ignora cuál es el alcance del desempleo o del subempleo, y si el subempleo tiene una mayor incidencia por falta de acceso a ocupaciones o por más bien la subremuneración de las personas que están ocupadas? ¿O cómo afecta esto en diversa manera a hombres y a mujeres, a personas menores de 29 años o mayores de 45, en las regiones del norte, del centro o del sur del país? Hay una obligación de diagnosticar, y para diagnosticar se debe producir y publicitar información, se debe generar una estadística con alcance idóneo para poder sustentar estos diagnósticos y sobre la base de estos elaborar planes para remover las barreras que impiden el acceso universal, igualitario, de todas las personas al goce de estos derechos. Esta información debe dar lugar a planes, a políticas, a programas, a proyectos que incluyan metas, acciones, indicadores, y esto se debe hacer con la participación de los propios interesados, es decir, las personas, los titulares de los derechos, tienen el derecho a participar en la formulación de la política pública, no solamente en el diseño de la política, sino en el monitoreo de su implementación y en los procesos de rendición de cuentas y de corrección de las políticas que no están funcionando sobre la base de la evidencia. Es decir, esto es una obligación estatal, respaldada por el derecho internacional de los derechos humanos. Y estas políticas, estos planes, estos proyectos deben garantizar equidad, deben corregir las desigualdades, deben igualar a los que están en condiciones de pago, entre otros aspectos. Se debe priorizar
primero a los que peor están y no aplicar políticas neutras que van a reforzar la desigualdad. Y deben ser políticas que se puedan seguir permanente, evaluar permanente, monitorear permanentemente, ¿no? Garantizando la eficacia de las metas, del cumplimiento de las metas que se habían proyectado. No basta con que existan políticas si estas al mismo tiempo no son eficaces. Esa ineficacia o, por ejemplo, la corrupción que pueda estar presente en la implementación de una política constituyen violaciones de los derechos humanos. Es decir, si está habiendo negligencia en la implementación de una política pública relacionada con un derecho, esa negligencia de no corregirse compromete la responsabilidad internacional del Estado, porque sabiendo de que las cosas no funcionan, está persistiendo en la implementación de una política que niega los derechos de alguien. Y lo mismo puede decirse de los escenarios de corrupción, que también comprometen la implementación de las políticas públicas. Este desvío de estos recursos afecta a personas, afecta a comunidades, y estas son violaciones a los derechos humanos. Habíamos hablado de un amplio abanico de medidas. La primera de todas, naturalmente, para que un derecho pueda ejercerse, es que éste sea reconocido en el derecho, que éste esté plasmado en una norma. Y esto es una obligación. Luego, las políticas que implementan los enunciados de las normas, las medidas para los grupos en situación de desventaja, los mecanismos de indemnización en caso de afectaciones arbitrarias al goce de los derechos, servicios para facilitar el acceso a los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay una relación de algunas que nosotros discutimos cuando en los sindicatos o en las comunidades hablamos sobre las políticas que necesitamos en materia de empleo. Siguiente, por favor, Matías. La obligación de facilitar va más allá de la obligación de garantizar y tiene que ver con una suerte de medidas adicionales para que las personas acceden al goce y disfrute de estos derechos si es que no están capacitadas o no disponen de las herramientas o recursos para ello, ¿no? Es decir, para facilitar su acceso. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los planes de enseñanza técnica y profesional para facilitar el acceso al empleo o cosas por el estilo. Estas son medidas que complementan, ¿no? De las medidas de no discriminación ya hemos hablado, no tratar desigualmente a los iguales, no tratar igual a los desiguales, priorizar a los que están en situación o condición de vulnerabilidad, no aventajar a los que ya están aventajados a costa del resto, la obligación de implementar políticas diferenciales, políticas afirmativas para corregir inequidades, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, estos son los contenidos del derecho al trabajo que nos interesa proteger y promover a través del litigio, a través de la incidencia política y social, pero en algunas ocasiones tendremos que responder a situaciones de violación, no solamente promover el derecho, sino también protegerlo. Y los recursos del litigio internacional son fundamentales para esto y son recursos que se mueven en toda clase de sistemas judiciales a nivel interno y a nivel internacional, en foros jurisdiccionales y en foros no jurisdiccionales. Se puede hacer frente a actores estatales, a veces interestatales y también a actores no estatales, escogiendo la vía procesal que resulte más idónea de acuerdo con el escenario que estamos seleccionando, digamos, ¿no? Hay una diferencia, hay una variedad grande de escenarios en los cuales esto puede hacerse y no son excluyentes, son complementarios, se puede trabajar simultáneamente. En el Perú, por ejemplo, a veces hacemos una operación que es como un triángulo, interponemos una queja ante los mecanismos de control de la OIT, que puede ser los mecanismos de control regular, la comisión de expertos en aplicación de normas y recomendaciones, cuestionando los informes que presentan los estados para procurar observaciones que ratifiquen los planteamientos que nosotros señalamos, o a través de los mecanismos especiales como el Comité de Libertad Sindical, y luego estos pronunciamientos nos sirven para plantear modificaciones normativas en el derecho interno o para ser usadas en reclamaciones a partir del señalamiento del incumplimiento
obligaciones de los capítulos laborales de los acuerdos comerciales internacionales celebrados por Perú. Lo hemos hecho en relación con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo hemos hecho en relación con el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo de Cooperación Comercial con la Unión Europea, lo hemos hecho en varias ocasiones y hemos empleado para eso los pronunciamientos de la OIT, por ejemplo. Entonces, esta triangulación nos permite obtener decisiones, pronunciamientos que justifican en el ámbito interno la modificación de normas o la corrección de prácticas institucionales que menoscaban el goce de los derechos humanos. Todas estas vías se articulan en el ámbito nacional y en el ámbito internacional en distinta clase de foros. Hay una diversidad y combinación de recursos y una diversidad y articulación de actores. Es decir, muchas veces las acciones de litigio estratégico en el ámbito internacional demandan la procura de aliados. Entonces, cuando los sindicatos peruanos usan estos recursos, se alían con los sindicatos europeos o norteamericanos o canadienses, o se alían con organizaciones de la sociedad civil u organismos de derechos humanos de los países donde estas acciones van a ser entabladas, incluyendo la posibilidad de plantear reclamos en la propia jurisdicción de los países donde domicilian las inversiones de las empresas que afectan derechos humanos en el Perú. Hay la necesidad de mirar esa diversidad y de saber articular escenarios y actores para obtener el mejor impacto posible, teniendo presente siempre estas obligaciones y estos contenidos de los derechos de los que hemos estado hablando en primer lugar. ¿Para qué litigamos estratégicamente? Para hacer visible lo invisible, para poner de relieve patrones de conducta, sean o no estructurales, que comportan una violación de los derechos humanos. Hemos vivido un buen periodo de tiempo en el que en la propia comunidad de derechos humanos y en los foros jurisdiccionales en el ámbito de los derechos humanos no se ha reconocido la existencia de patrones estructurales de violación de los derechos humanos cuando estamos ante los derechos económicos, sociales o culturales. Si en el plano civil y político se podía reconocer patrones sistemáticos de violaciones por la incursión en situaciones de desaparición forzada de personas o de tortura o de asesinatos, etcétera, no ocurría lo mismo cuando estábamos hablando de violaciones a los derechos laborales, por despidos injustificados, por violación al ejercicio de las libertades sindicales o lo que fuera, digamos, ¿no? Y esto es algo que se ha ido modificando afortunadamente en el tiempo. Y se ha ido modificando porque se ha hecho visible lo que antes no era visible, lo que era invisible, para garantizar y promover los derechos, para garantizar la protección efectiva de los individuos que sufren estas violaciones, no solamente acusarlas en genérico, esto está ocurriendo, sino esto le está pasando a personas concretas con nombre y apellido. Y al mismo tiempo para confrontar políticas públicas. Para eso nos sirve el litigio estratégico, para influir en los decisores de políticas públicas y corregir aquello que representa un obstáculo para los derechos humanos. Nosotros decimos tips para este litigio, y esto responde a algo que trabajamos mucho con los sindicatos, es identificar con claridad antes de iniciar el juego de qué violación de derechos humanos estamos hablando, de qué aspecto del derecho que se está violando estamos hablando, de qué clase de obligación estatal que no se está cumpliendo estamos hablando. Si no tenemos claro eso perfectamente, vamos a patinar cuando iniciemos el conflicto, y esto es fundamental. En segundo lugar, ¿en qué foro vamos a discutir esto? ¿Qué tipo de demanda, qué tipo de recurso, qué tipo de proceso es el que vamos a impulsar para garantizar el derecho? Y esto supone escoger, y a veces no es excluyente, si vamos a hacer una acción en el fuero laboral, o vamos a impulsar una acción en el fuero constitucional, o vamos a combinar ambas acciones, o si vamos a combinarlas también con acciones civiles para hacer efectivas las responsabilidades contractuales o extracontractuales de aquellos que violan los derechos de los trabajadores, o si lo vamos a combinar con acciones penales, por ejemplo, para hacerlos responsables por los ilícitos en que incurran en esta materia, o en cualquier otro ámbito, ¿no? El derecho de los consumidores, por ejemplo, también puede resultar de utilidad, y son todos recursos que hay que mirar antes de decidir por dónde vamos a caminar.
Siguiente, por favor. Si vamos a plantearnos un recurso, el impulso de un recurso en la jurisdicción internacional, esto vale tanto para el sistema interamericano como para el sistema universal de protección de los derechos humanos, sobre todo en foros jurisdiccionales. Hay que velar, por supuesto, de que el Estado ha ratificado el tratado, cuyo contenido estamos señalando como violado. Tenemos que agotar los recursos de la jurisdicción interna porque asumimos que la jurisdicción internacional es complementaria, es subsidiaria de la jurisdicción nacional. Al firmarse estos tratados, se ha entendido que primero hay que buscar justicia en el ámbito interno, y solo si en el ámbito interno no se procura la justicia que buscamos, podemos recurrir a la justicia internacional. En tercer lugar, hay plazos para todo, ¿no? Hay una preclusión de plazos que, si no es atendida con cuidado, puede significar que ya no podamos emplear esta herramienta del derecho internacional. También hay que tener presente que no podemos plantear el mismo tipo de reclamo en varios órganos al mismo tiempo, que se pueden producir paralelismos que acaben neutralizando cualquiera de las acciones que estamos planteando. Y esto es lo fundamental. Siguiente, por favor, Matías. El empleo del sistema interamericano es un empleo que normalmente solemos enfocar solamente en la dimensión contenciosa, digamos. Miramos la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para y proteger los derechos de los trabajadores, no solamente hay que mirar a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que mirar a la Asamblea General de la organización y hay que mirar a los órganos de la organización, porque en esos órganos se produce un debate político que antecede a la definición de las normas que se van a aprobar posteriormente en el sistema o al funcionamiento de los órganos que están encargados de garantizar que los tratados interamericanos se cumplan. Y entonces hay que mirar el panorama completo y ver la manera de incidir de manera articulada y complementaria en todos esos planos, ¿no? Existen relatorías especiales que pueden servirnos mucho para ayudar a la sustentación de los reclamos que luego vamos a plantear en la vía contenciosa, ¿no? En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la relatoría sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha cumplido un papel fundamental para el impulso a la protección de los derechos de los trabajadores. Y antes de que esta relatoría existiera, también dentro de la propia comisión existieron relatores que cumplieron un papel muy destacado en promover que la Comisión Interamericana empezara a trabajar más en profundidad los derechos humanos de las personas que trabajan. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los instrumentos que hay en el sistema interamericano que nosotros debemos mirar cuando nos adentremos al litigio en este ámbito, en esta esfera? La Carta de la OEA, que hace referencia a derechos económicos, sociales y culturales, no como derechos explícitamente, pero sí como expresión de políticas que los estados deben implementar para garantizarlos. La propia Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, que yo había comentado, es anterior a la Declaración Universal, es una declaración muy completa, y lo que ha quedado establecido es que la Declaración Americana, objetiva, positiva, los derechos humanos a los que se hace referencia en la Carta de la OEA. Si la Carta de la OEA, como la Carta de las Naciones Unidas, hablan de derechos fundamentales, de libertades fundamentales, de una manera más bien genérica, aunque no tanto así en el caso de la Carta de la OEA, pero la Declaración Americana ya los positiva, los consagra normativamente. Y es importante también resaltar que más o menos en esta misma época, y estamos hablando de hace más de 70 años, se aprobó la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que yo recomiendo encarecidamente leer, porque esta carta establece principios fundamentales que deben amparar los derechos de los trabajadores y que se autorreconoce como una norma de derecho mínimo, como en general todas las normas internacionales de derechos humanos, de los que deben gozar todos los habitantes en América, sin perjuicio de que las normas del derecho interno amplíen el ámbito de protección de estas prerrogativas o de estos derechos. Siguiente, por favor, Matías. La Carta de la OEA, lo había mencionado, en el artículo 34,
define algunas metas básicas que deben ser atendidas por los estados americanos en materia de salarios, en materia de oportunidades de empleo, en materia de condiciones de trabajo aceptables. Y tener esto como referencia es fundamental para justificar lo que queremos defender. Lo mismo en el artículo 45, cuando se hace referencia a los principios y mecanismos que deben ser respetados para garantizar el cumplimiento de estas metas, que hace referencia a los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, a los que ya nos hemos estado refiriendo previamente. Siguiente, por favor. Y luego está esta Carta Internacional Americana de la que yo he hablado varias veces. Ya en 1948 hablaba de la igualdad de género. Ya en 1948 hablaba del principio de progresividad, que recién fue plasmado a nivel del sistema universal, por ejemplo, en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales de 1966. Esto es del 48. Ya se hablaba del crecimiento, de la productividad y del diálogo social y de la interacción de estos tres aspectos, que no van disociados. Y se hablaba también de algunos principios básicos como la función social del trabajo, la protección social a las personas que trabajan. El trabajo, como dice el convenio, el preámbulo de la Declaración de Filadelfia, el trabajo no es una mercancía, ¿no? Y que debe habilitarse garantías para todas las formas de trabajo y no solamente para el trabajo subordinado o por cuenta ajena. Igual trabajo, igual remuneración sin discriminación, irrenunciabilidad de derechos y aplicación general de las normas de protección. De todo esto habla, mejor dicho, esta Carta Interamericana de Garantías Sociales. Aquí está, y no los voy a detallar, el reconocimiento de los derechos individuales, de los derechos colectivos, que incluyen la participación en las utilidades, por ejemplo, que es algo de lo que no se está hablando mucho contemporáneamente, aunque sí se hablaba bastante de esto en los años 60 y 70, ¿no? Y luego de las condiciones equitativas, seguras, satisfactorias en el trabajo, de la inspección del trabajo, de la jurisdicción laboral, de los medios de solución pacífica de conflictos. Es una carta muy comprensiva, muy interesante. Es interesante también señalar que muchos años después se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y esta convención en 1969 dedica un tratamiento diferente a los derechos civiles y políticos respecto del tratamiento que se concede a los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes ven en la imagen al lado izquierdo todas las referencias a los derechos civiles y políticos, dentro de las cuales se pueden incluir dos menciones vinculadas a los derechos que interesan a los trabajadores, ¿no? La prohibición de la esclavitud y la servidumbre y el ejercicio de la libertad sindical como expresión en el ámbito laboral de la libertad de asociación. Está en el artículo 16 de la Convención Americana. Mientras que, en relación más propiamente hablando con los derechos económicos, sociales y culturales, se dedica un solo artículo, que es el artículo 26, que es casi una transcripción literal o muy parecida de lo que establecen los artículos segundo de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que los estados en el campo económico, social y cultural deben adoptar medidas para lograr progresivamente, incluso con el auxilio de la cooperación internacional, la realización progresiva de los derechos humanos en esta esfera, en este ámbito. Un solo artículo para los derechos económicos, sociales y culturales, 22 artículos para los derechos civiles y políticos. Esto reforzó esta idea que tuvo un gran asiento, implantación, incluso en el mundo de los defensores de derechos humanos, de que estábamos hablando de derechos de diferente categoría, que los derechos civiles y políticos eran verdaderos derechos, mientras que derechos plenamente justiciables, mientras que los derechos económicos, sociales, culturales o ambientales eran derechos aspiracionales, derechos programáticos, derechos de realización diferida, vinculada o subordinada a la disponibilidad de recursos presupuestarios. Entonces, en los países pobres los estados tenían obligaciones menguadas de garantizar estos derechos porque carecían de recursos. Y además, esta idea, incluso en los operadores judiciales, de que estos derechos económicos, sociales o culturales no eran justiciables, que los jueces no pueden entrometerse en la definición de políticas públicas para garantizar estos derechos de dimensión social. Y todo esto fue una barrera
para los avances en materia de derechos humanos que ya felizmente se fueron superando. En el ámbito interamericano se fueron superando, entre otras razones, porque el año 88 se aprobó el Protocolo de San Salvador, que emparejó un poco la cancha, reconociendo un elenco amplio de derechos económicos, sociales y culturales, quizás no todos a los que se pudo haber aspirado en ese momento, pero que ya ofrecían una buena base para impulsar la justiciabilidad de estos derechos en el ámbito interamericano. El gran problema fue que el propio Protocolo de San Salvador y los estados que lo instituyeron redujeron ese ámbito de protección de manera específica a los derechos vinculados a la educación o a la libertad sindical, pero no a los demás derechos laborales, por ejemplo. Entonces, una suerte de entendimiento de que era una justiciabilidad muy acotada, que excluía todo lo demás. Siguiente, por favor. Siguiente. La Convención Americana de Derechos Humanos no creó unos órganos encargados de vigilar su implementación, lo que ocurrió sino algún tiempo después. En una conferencia jurídica interamericana se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de aprobarse la declaración, y años después, con la Convención Americana, ya se creó y normó el funcionamiento de la Comisión y además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene un mandato de promoción y protección de estos derechos humanos para todos los países de América. Esto incluye a los países que han ratificado la Convención Americana y la Declaración Americana. No se puede ser parte de la OEA si no se ha ratificado la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. No así la Convención. Hay países que no han ratificado la Convención, como Estados Unidos o Canadá, por ejemplo. Pero la Comisión Interamericana tiene jurisdicción sobre todos los países del ámbito americano. Y en el ejercicio de esta función, podemos avanzar, Matías, se vale de varias herramientas, digamos. En primer lugar, está considerada la posibilidad de que se planteen comunicaciones estatales. Un Estado americano podía denunciar a otro Estado americano de estar violando los derechos humanos. Esto casi no ha ocurrido. Ha ocurrido, hasta donde yo recuerdo, una sola vez, en el caso de Ecuador, con ocasión de un bombardeo que hizo Colombia en territorio ecuatoriano, con un saldo de víctimas mortales, pero en general los estados se abstienen de presentar comunicaciones contra otros estados. Luego está el recurso de las peticiones individuales. La expresión es petición individual, pero en realidad puede ser interpuesta por una persona o un grupo de personas u organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de las personas. Estas reclamaciones se plantean contra los estados por la violación de sus obligaciones en relación con la Declaración Americana, o si han ratificado la Convención Americana, o más bien, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si se trata de un Estado que no ha ratificado la Convención, la Comisión de igual manera podrá señalar la violación a los derechos humanos por el incumplimiento de las obligaciones que derivan de la Declaración Americana. La Declaración Americana es un instrumento que genera obligaciones internacionales en los estados y la Comisión se encarga de subrayarlo en sus pronunciamientos. Además del sistema de peticiones, la Comisión produce informes generales y especiales sobre problemáticas vinculadas a la promoción o protección de los derechos humanos en las Américas. Pueden ser de carácter general o pueden estar relacionadas con un derecho o pueden estar relacionados con un país. Y esto ocurre con frecuencia y es muy importante pasar revista a estos informes generales y especiales de la Comisión Interamericana, porque en ellos se plasman, se recuerdan los estándares que están vigentes sobre la materia, los estándares que pueden ser invocados
precisamente en las peticiones que se plantean en el sistema para confrontar estas violaciones. La Comisión Interamericana celebra audiencias durante sus periodos de sesiones. Los periodos de sesiones de la Comisión Interamericana se han incrementado. Antiguamente solamente habían 3 sesiones al año, hoy ya pueden ser 5, pueden ser 7 periodos de sesiones ordinarios y extraordinarios, pueden ser en Washington, donde tiene su sede, o puede ocurrir en algún otro país que sea parte de la OEA. Y en estas audiencias, los estados o la sociedad civil pueden transmitir, compartir información sobre la situación de determinados derechos humanos a efectos de producir algún tipo de intervención de la comisión sobre el particular. Por ejemplo, respecto de la necesidad de aprobar nuevas normas en materia de derechos humanos respecto de colectivos que están en situación de vulnerabilidad, de discriminación o expuestos a violencia, o para poner en la vitrina de relieve los impactos negativos en los derechos humanos de políticas públicas de ámbito internacional, por ejemplo, las políticas de ajuste, por ejemplo, del Fondo Monetario o del Banco Mundial, cuando se implementaron en su oportunidad, o las consecuencias negativas de los tratados de libre comercio sobre el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Hubieron varias audiencias para Centroamérica o para países específicos de Sudamérica, o para promover el examen de la situación de derechos humanos en un país determinado o en relación con un derecho determinado. Las audiencias son muy importantes y son un complemento de lo que se puede hacer como incidencia en otros espacios de la OEA. También están las observaciones o visitas in loco que la Comisión Interamericana puede llevar a cabo en nuestros países. Estas se pueden producir de oficio o se pueden producir a instancias de parte. Un Estado puede solicitarlas o pueden ser requeridas a la Comisión Interamericana por las organizaciones de la sociedad civil o de protección de los derechos humanos. Requieren de la anuencia del Estado para realizarse, pero pueden resultar fundamentales por el alcance de los informes que se producen al final de estas visitas, que son visitas en las cuales la comisión en pleno o miembros de la comisión encargados por esta examinan la situación que ha sido invocada como justificativo del pedido de la visita, y no solamente se reúnen con las autoridades, sino se reúnen con otros actores no estatales y sobre todo con víctimas de violaciones a los derechos humanos para darle un contenido apropiado a los informes que produzcan luego de las visitas. Siguiente, por favor. El procedimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un procedimiento relativamente sencillo, aunque dura mucho tiempo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano del sistema con pocos recursos, muy expuesta a la vulnerabilidad de los aportes presupuestarios de sus mandantes, y hay mandantes que emplean la herramienta presupuestaria como un instrumento de presión política para modelar, digamos, un poco el alcance de la promoción o protección ofrecida por la Comisión Interamericana, infortunadamente. Entonces, sus recursos humanos son muy escasos y la demanda es muy intensa, muy amplia. Es decir, muchas personas recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo, que soy peruano, debo decir que Perú normalmente se ubica entre los en el tercer o cuarto lugar de los países más denunciados de América, que son parte del sistema, y es sin ninguna duda el país más condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que tiene más sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy por de lejos. El procedimiento es, se envía una petición, que es más o menos como una demanda, con una invocación de los hechos que configuran los actos violatorios que se pretende recusar, las referencias a los fundamentos de derecho que sustentan la presentación que se hace en la petición y los elementos de prueba que se aportan para brindarle verosimilitud a lo que está expresado en la petición.
la petición es recibida por la Comisión Interamericana, se puede enviar por vía postal, aunque también se puede enviar digitalmente porque hay una pauta en la misma página web de la Comisión Interamericana que permite que a través de esta vía se puedan plantear las peticiones acompañando los documentos, tanto de contenido sustantivo como las pruebas que se necesitan para tramitar este tipo de recursos. La petición entra a un proceso de estudio por las áreas correspondientes de la Comisión Interamericana y esta fase concluye con una decisión que señala que la petición está abierta a trámite, que va a seguir caminando, o que no está abierta a trámite porque a primera vista aparece claramente que se incumplen algunos aspectos sustantivos de procedibilidad que justificarían su trámite. Después de esto, se emite un informe de admisibilidad en el cual se hace una caracterización primaria, preliminar, diría yo, de los presupuestos que le dan sustento a la petición. Se presume, no se decide, se presume que podría configurarse una violación a los derechos humanos invocados, que las pruebas aportadas sustentarían esto, y la comisión se pone a disposición de las partes para una eventual celebración de una solución amistosa. Y las partes son libres de acceder a esta solución amistosa o no. El acogimiento a la solución amistosa por parte del Estado comporta un reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones acusadas en la petición y los remedios que a los que el Estado se aviene para superar el reclamo que ha sido planteado mediante la misma, ¿no? Después de emitido el informe de admisibilidad, si hablamos de un informe de inadmisibilidad es que el procedimiento concluyó ahí, pero después de emitido el informe de admisibilidad se produce un debate entre los peticionarios y el Estado. Los peticionarios presentan sus observaciones sobre el fondo de la petición planteada, el Estado responde a estas observaciones con sus descargos, y finalmente la comisión produce un informe de fondo en el que ya aterriza sus propias conclusiones y decide si se entiende como probadas las violaciones que fueron realizadas en la petición y se plantean recomendaciones para remediar las mismas, concediéndole al Estado un plazo para que se implementen estas recomendaciones y el caso no vaya a mayores. Si el Estado no implementa las recomendaciones, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si las partes se vinieron a una solución amistosa, la Comisión Interamericana homologará la solución amistosa celebrada por las partes y posteriormente dará seguimiento a la implementación de las recomendaciones en las que el Estado ha convenido que tienen que ser llevadas a la práctica. Este es básicamente el procedimiento en la Comisión Interamericana. Yo había mencionado preliminarmente hace un momento que existen requisitos para poder llegar a la comisión, que se haya agotado los recursos de la jurisdicción interna, que no hayan transcurrido más de 6 meses desde que se notificó la decisión final en este procedimiento en la jurisdicción interna, que esta reclamación no haya sido sometida al conocimiento de otro organismo internacional de protección de los derechos humanos. Estos son los requisitos básicos que lo habilitan a uno para poder recurrir con una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en caso de ser incumplidos, la petición puede ser desechada o el Estado puede invocar este incumplimiento como fundamento de sus excepciones al trámite de la petición, tanto a nivel de la Comisión Interamericana como posteriormente, si llegara, al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe... Lo molesto un segundito. Le informo que quedan 10 minutos. ¿Sí? Ya. Estas condiciones contemplan también unas excepciones, que no haya un procedimiento regulado para tramitar la reivindicación del derecho invocado, que se haya denegado el acceso al recurso, en caso de existir, o que haya un retardo injustificado, irrazonable en el trámite
de un procedimiento de reclamo instaurado en la jurisdicción nacional. Si se puede probar alguno de estos tres supuestos, entonces no será exigible el requisito del agotamiento de la jurisdicción interna. ¿Sí? Seguimos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde hace muchos años, ha empezado a tratar sobre los derechos laborales en sus distintos aspectos. En distintos informes de país se ha referido al trabajo infantil, se ha referido al trabajo de las mujeres y a la discriminación, se ha referido a los retrocesos en la legislación laboral con afectación de los derechos de los trabajadores en general o de las mujeres en particular. Si seguimos, Matías. Ha producido informes en los que se ha analizado los distintos aspectos que tienen que ver con el derecho a un salario justo, un salario suficiente, un salario adecuado, respecto al alcance de la remuneración mínima legal o vital en un determinado país, y si esta remuneración mínima o ingreso mínimo satisface o no la atención de una canasta básica de subsistencia familiar. Lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de Perú, pero también en otros países. Siguiente, por favor. Y entonces la Comisión Interamericana, yo diría casi desde el principio, ya estuvo trabajando sobre los derechos laborales, tanto en su dimensión individual como colectiva. Y la Comisión Interamericana se adelantó a la Corte en el entendimiento de que estos derechos eran plenamente justiciables ante la Corte Interamericana, no obstante la redacción tan genérica del artículo 26 de la Convención, que no hace una referencia individualizada a los derechos económicos, sociales y culturales. Pero ya la Comisión Interamericana, en sus informes de fondo, hizo el señalamiento de que determinado tipo de violaciones a los derechos laborales representaba una violación al artículo 26 de la Convención Americana. Este avance de la Comisión, no obstante, no fue seguido en igual forma por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple dos funciones, una función consultiva y otra contenciosa. En el marco de la función consultiva, se encarga de examinar la compatibilidad de las leyes internas con el ordenamiento jurídico interamericano, o produce una interpretación sobre el alcance o contenido de estas normas del sistema interamericano. Es muy importante saber que hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con las libertades sindicales y su impacto también en el principio de igualdad de género. Pero hay otras opiniones consultivas de la Comisión Interamericana, perdón, de la Corte Interamericana, que tienen que ver con los derechos laborales, por ejemplo. También cumple una función contenciosa, en la que yo voy a referirme luego con un poquito más de detalle, en la que contienden la Comisión Interamericana y las víctimas contra los estados, que exige un trámite previo entre la Comisión. No se puede llegar a la Corte si previamente no se pasó por la Comisión Interamericana. La Corte tiene su sede en San José de Costa Rica. La Corte puede dictar medidas provisionales, lo mismo que la Comisión Interamericana puede dictar medidas cautelares, que son medidas de protección urgente, para lo cual hay que justificar la gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño que esa violación puede producir sobre los derechos de alguien, para justificar la medida cautelar en el caso de la Comisión, o las medidas provisionales en el caso de la Corte. Y luego viene ya el procedimiento contencioso y las sentencias de la Corte. Avancemos un poquito. Este es el trámite de un caso ante la Corte. Se interpone antiguamente se podía hablar de una demanda, pero en realidad lo que hace la Comisión es enviar el informe de fondo con sus recomendaciones que han sido incumplidas por el Estado. La Comisión determinó que hubo una violación a los derechos humanos, formuló una recomendación, le dio un plazo al Estado, el Estado no cumplió, la Comisión envía esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las pruebas correspondientes que están en el expediente del procedimiento tramitado ante la misma Comisión como petición. Luego de esto, se otorga un plazo de 2 meses a las víctimas para que formulen sus propios alegatos en un recurso que se llama el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas,
en el que, como en el caso de la petición, se invocará la violación las violaciones a los derechos humanos que se recusan, los fundamentos de derecho, las referencias jurisprudenciales del sistema interamericano o no, y del sistema nacional también, que haga falta para darle fundamento a lo que se está expresando, y las pruebas correspondientes, pruebas documentales, pericias, testimonios, etcétera, que pueden ser actuadas ante la Corte Interamericana, luego de lo cual en 2 meses el Estado debe responder, y al responder el Estado tiene 4 opciones. Puede interponer excepciones preliminares y acusar a las víctimas de no haber agotado los recursos de la jurisdicción interna, acusar a las víctimas de haber sometido el mismo caso de violación de los derechos humanos a 2 órganos diferentes de protección de los derechos humanos, haber presentado su petición fuera del plazo de 6 meses que la Corte, la Convención Americana y los reglamentos establecen para poder llegar con una petición a la Comisión Interamericana, etcétera. Excepciones preliminares. Se puede plantear también observaciones que se califican, en cierto modo, como excepciones preliminares, que demandan un pedido a la Corte que haga un examen, un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión durante el trámite de la petición, por ejemplo. Y estas excepciones preliminares serán resueltas con la sentencia al final del caso. El Estado puede reconocer total o parcialmente las violaciones acusadas, puede allanarse total o parcialmente a la demanda, y esto se tendrá presente al expedirse la sentencia, que de todas maneras se dictará. Puede no oponer las excepciones preliminares y puede celebrar también un acuerdo de solución amistosa, es decir, ni me allano, ni opongo excepciones preliminares o contesto la demanda, sino celebro un acuerdo de solución amistosa que se puede celebrar en cualquier momento antes de que se produzca una sentencia. Esta solución amistosa tendrá que ser homologada por la Corte Interamericana. Si esto ya ocurrió y se interpusieron excepciones, las partes y las víctimas y la Comisión Interamericana contestarán las excepciones, presentarán sus propias observaciones, luego de lo cual se llevará a cabo, se citará la audiencia, el procedimiento oral ante la Corte. Se podrá presentar recursos de amicus curiae ante la Corte Interamericana, es algo que ocurre con mucha frecuencia para aportar elementos de juicio que contribuyan a una definición de los estándares aplicables al caso específico que se va a tratar en ese procedimiento, luego de lo cual, luego de la audiencia en la que se actúan las pruebas, se presentan los alegatos escritos finales de las partes, de la Comisión Interamericana, de las víctimas y del Estado, y se decide a través de la sentencia el caso. Si se amparan las excepciones preliminares, el caso queda ahí. Si no se amparan las excepciones preliminares, sino se rechazan, se desechan, se declaran infundadas, entonces se dicta una sentencia sobre el fondo, declarando o no la responsabilidad internacional del Estado y las medidas de reparación integrales que deberán llevarse a cabo para resarcir a las víctimas por las violaciones sufridas. Estas medidas de reparación son ad integrum, como su nombre lo indica, y persiguen que se restablezcan las cosas en cuanto sea posible a la situación anterior a la violación, como si ésta no hubiera ocurrido. Y son de muy diferente índole. Pueden suponer, la primera de todas es naturalmente la publicación de la sentencia, tanto a nivel digital, en la web, en alguna web de un organismo estatal, como su publicación en un diario de circulación nacional, las medidas de reparación o remediación que correspondan por la violación específica y las medidas de no repetición que también correspondan, de ser el caso, así como las indemnizaciones por el daño material o el daño inmaterial que se hubiera producido en el contexto de la violación de los derechos humanos de las víctimas. Emitida la sentencia, las partes tienen un plazo para solicitar o no una interpretación del alcance de la sentencia. Este pedido de interpretación no deberá suponer una reevaluación de la actuación de las pruebas o del contenido de lo decidido, sino se referirá básicamente a aspectos de implementación, y la Corte emitirá una nueva sentencia, que es una sentencia de interpretación, al cabo de un tiempo, decidiendo sobre lo que le haya sido planteado,
momento a partir del cual se inicia un nuevo momento procesal, que es el de supervisión de cumplimiento de la sentencia, el que se lleva a cabo mediante un contrapunto de informes. La sentencia que pone fin al caso, normalmente le concede un plazo de 1 año al Estado para informar cómo ejecutó lo ordenado en la sentencia. De este informe estatal se corre traslado a las partes, la Comisión Interamericana y las víctimas, que tienen el derecho de decir lo que les parezca sobre lo informado por el Estado, y la Corte luego adopta una decisión sobre el particular. La Corte puede convocar a una audiencia de supervisión de cumplimiento de las sentencias, en el que las partes expresen libremente su parecer sobre el particular, y la Corte puede emitir nuevas resoluciones de supervisión de ejecución de sentencia, disponiendo medidas para garantizar la aplicación efectiva, inmediata, aplicación oportuna y cabal del ordenado en la sentencia que puso fin al proceso. Y ese es básicamente el procedimiento, que, repito, también puede tomar muchos años. Aquí hay un diagrama del procedimiento, y yo quisiera ir terminando, entonces, si podemos avanzar un poquito, Matías. Doc, ya estamos en horario, ¿sí? Ya, si me dan 5 minutos. Sí. Bueno, Matías, pues, ¿podemos ver las imágenes? Bueno, una primera cuestión que quisiera referir muy brevemente es este debate que se producía sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo los derechos laborales, individuales y colectivos. Este debate ha durado muchísimo tiempo, desde que empezó a funcionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979, y duró aproximadamente hasta el año 2001. Durante este periodo de tiempo, bastante largo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no atendió casos vinculados a la violación de derechos económicos, sociales y culturales. A partir del año 2001, y también durante estos años, se produjeron situaciones en las cuales se brindó lo que vamos a llamar una protección indirecta de los derechos económicos, sociales y culturales. Las víctimas, o incluso la Corte de motu propio, clamaban por protección a estos derechos, apelando a la invocación simultánea de la violación de un derecho económico, social, y de uno de naturaleza civil o política. Por ejemplo, en el caso 5 pensionistas versus Perú, la violación de los derechos de los jubilados o cesantes de una entidad pública, la Superintendencia de Banca y Seguros, justificaron que la Corte decidiera que se había violado los derechos de estas personas a las garantías judiciales y a la protección judicial, puesto que los recursos en la jurisdicción interna fueron inefectivos para garantizar la restitución de estos derechos pensionarios, pero al mismo tiempo lo vinculó con la violación del derecho de propiedad, un derecho de naturaleza económica, o civil, más propiamente hablando. Y lo mismo ocurrió en otros casos similares, en los que se acusó la violación de derechos como el de las garantías judiciales y protección judicial en relación con el derecho a la no discriminación, por ejemplo. Más recientemente, a partir del año 2017, y otro caso sobre Perú, que es el caso Lagos del Campo y otros versus Perú, ya la Corte cambió su jurisprudencia y decidió la declaración de la violación autónoma del derecho al trabajo, en este caso de la víctima Lagos del Campo, del derecho al trabajo y del derecho a la estabilidad en el empleo. Y a partir de entonces se han producido más sentencias que han permitido la declaración autónoma de derechos, de la violación de derechos económicos, sociales o culturales, con independencia de su vinculación a la violación de otro tipo de derechos. El caso Lagos del Campo, el caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros versus Perú, el caso San Miguel de Sosa y otros de Venezuela, el caso Nina versus Perú, un fiscal, el caso de trabajadores del organismo judicial de Guatemala, cesados por haberse acogido a una huelga que fue declarada ilegal, el caso Pablo Urrutia y otros, unos periodistas que fueron cesados y condenados por el delito de calumnia, privados de sus empleos,
el caso Benítez Cabrera y otros, 184 ex trabajadores del Congreso, cesados después del golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992. En todos estos casos se declaró la violación del artículo 26 en relación con el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad en el empleo, y también en otros casos, como el caso Spoltore versus Argentina, el de empleados de la fábrica de Fuego San Antonio de Jesús y sus familiares versus Brasil, los buzos Misquitos versus Honduras, el caso Femapor versus Perú, etcétera, en los que la Corte también ha declarado de manera autónoma la violación del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo en relación con el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Siguiente, Matías, y con esto vamos concluyendo. Es muy interesante tomar nota de los desarrollos de esta jurisprudencia respecto al alcance de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En el caso Baena Ricardo ya hubo una referencia sobre el alcance del derecho a la libertad de asociación en materia de libertad sindical, combinando el artículo 16 de la Convención y ahora se hablaría del artículo 26 de la misma. Más adelante, en otros casos de Perú, por ejemplo, Matías, en el siguiente, el caso Acevedo Jaramillo y otros, en el que se acusó el incumplimiento de convenios colectivos de trabajo, más de casi una treintena de convenios colectivos de trabajo que fueron incumplidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y el despido de trabajadores por acatar una huelga para el cumplimiento de esos convenios. La Corte Interamericana hizo una referencia muy precisa al alcance violatorio de los derechos humanos de estos despidos y de la obligación del Estado de cumplir con las obligaciones establecidas en esos procedimientos de negociación colectiva. Más adelante también en otros casos, por ejemplo, Matías, vimos en el caso Wilcatexe sobre el impacto del asesinato de dirigentes sindicales, no solamente en la esfera individual de la víctima, sino el impacto social, colectivo, de estos asesinatos sobre el ejercicio de la libertad sindical por parte de todos los trabajadores, ¿no? La libertad sindical no se agota solamente en la protección de la integridad o vida de un dirigente sindical, sino en lo que esto representa para el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Lo declaró en este caso de Pedro Wilcatexe, que era secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, asesinado durante el gobierno de Alberto Fujimori, y en el siguiente caso, Matías, también lo declaró en el caso de Raúl Cantoral Guamaní, que era secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Perú, y Consuelo García Santa Cruz, que era la asesora laboral, la asesora legal de la Federación Minera. Ambos fueron asesinados por un organismo paramilitar, el Grupo Colina, y la Corte Interamericana se enfocó no solamente en la violación de su derecho a la vida, sino también en el impacto que esto tenía sobre el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores. Siguiente, Matías. Y acabamos. Sí, tenemos que, me tengo que retirar, tengo que cubrir otro curso, doctor. Perfecto, entonces lo dejamos aquí y abrimos, esta presentación la voy a dejar ahí para que la puedan convertir todos, y si hay tiempo podemos conversar un poco sobre lo expresado acá. No, lamentablemente, Javier, como explicaba el coordinador ahí del colegio, empieza otro curso, nos quedamos sin tiempo, nos comprometemos desde luego a retomar no solo el tema, sino una charla con vos. Te agradecemos en nombre del instituto y del colegio enormemente que hayas compartido toda tu experiencia, todo tu conocimiento concreto en el litigio estratégico, y bueno, comprometerte para volver a participar en alguna otra actividad seguramente muy pronto. Gracias de verdad, Javier. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos ustedes. Me disculpo por la extensión, lo lamento mucho, pero espero que les sirva, y la presentación está a disposición de cualquiera para que la use en su beneficio. Un abrazo para todos. Desde el instituto nos encargamos de hacerle llegar la presentación a todos los que le hayan pedido. Bueno, muchas gracias de nuevo, Javier, y muchas gracias a todos por haber participado. Un abrazo. Hasta la próxima.